Se reanuda la audiencia ya con la presencia de los magistrados que integran o integramos la sala de decisión, el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes a mi diestra, el doctor William Hernández Gómez a mi lado izquierdo. Entonces vamos a proceder a escuchar los alegatos de conclusión de cada una de las partes para el efecto y el concepto del señor agente del Ministerio Público. Para el efecto, se les concede un lapso máximo de 10 minutos para que planteen sus argumentaciones. Le damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Muchas gracias. La señora Estela Quiroga Páez reúne los requisitos para obtener la pensión gracia, toda vez que a la fecha de expedición de su certificado de servicios tiene más de 26 años de servicio, todos con el carácter de territorial o nacionalizado. Así, del 18 de abril de 1979 hasta el 3 de febrero de 1980 en el departamento del Tolima, del 26 de febrero de 1981 hasta el 14 de julio de 1991 en el departamento del Meta, y del 15 de julio de 1991 hasta la fecha, ya que aún se encuentra laborando en el departamento de Caldas. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la demandante cumplió los requisitos para obtener su pensión gracia el día 25 de junio del 2005, fecha en que cumplió sus 50 años de edad, y para esa fecha aún estaba vigente la llamada mesada 14 para los pensionados, es decir, esta mesada adicional que se pagaba en el mes de junio y que fue retirada de los pensionados desde el 22 de julio del 2005, fecha en que salió el acto legislativo número 1 que reformó el artículo 48 de la Constitución Nacional. Entonces, la entidad aquí demandada deberá también ser condenada a reconocer dicha mesada en la pensión que se está reclamando en este proceso. Muchas gracias. Por el lapso anunciado máximo de 10 minutos, se le da luz a la palabra a la apoderada de la entidad demandada. Gracias, doctor. Pido que se declare nulas las pretensiones de la parte demandante, pues Cajanal, cuando expidió las resoluciones, lo hizo conforme a derecho, por lo cual se le negó la pensión de gracia. No más. Bien, entonces, después de las breves intervenciones de las partes en contienda, se le da luz a la palabra al señor Procurador Judicial. Muchas gracias, señor magistrado. Pues en el presente asunto nos convoca si la demandante tiene o no derecho a la pensión gracia. La Procuraduría, de una manera también haciendo aquí alusión a los colegas, pues tratará de ser muy concreta. Está demostrado en el expediente que efectivamente la señora Estela Quiroga se vinculó o tuvo una experiencia apta como docente antes del 31 de diciembre de 1980, y se enseña también, excluyendo unos periodos en que no estuvo como docente territorial o nacionalizado, que además de excluirle esos periodos, efectivamente cumple con los 20 años al servicio de la docencia en los términos exigidos para la pensión gracia. La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha sido clara que efectivamente si no ha sido de manera continua su prestación, pues efectivamente se tendrán en cuenta o se excluirán los intervalos, y que si se le sumará toda su experiencia como docente territorializado o nacionalizado, pues efectivamente podrá tener derecho a la pensión gracia, y así lo enseña el expediente. La Procuraduría encontró un documento sobre un certificado
del municipio y del departamento, pues en el sentido de que parece que mirado los dos no hay claridad, pero se observa que el expedido por el municipal es el más congruente frente al proceso, porque pues indudablemente se aporta también el acto administrativo expedido por la autoridad del orden municipal, que permite pues efectivamente examinar que los tiempos que aparecen en su hoja de vida sí son aptos para efectos de la pensión gracia. Entonces, bajo esos postulados, la Procuraduría respetuosamente le solicita al tribunal acceder en los términos de ley a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Escuchadas las partes y el Ministerio Público sobre el tema de debate, y como ya se advirtió, se procederá a dictar sentencia en esta misma audiencia. Debe dejarse claro que la sala de decisión en el día de ayer estuvo analizando el tema de manera muy concienzuda. Se concluyó que se trata de un asunto que ya ha tenido antecedentes no solo en el tribunal, sino también acatando el precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado. Ha estimado que debe proferirse la sentencia en los términos que a continuación voy a indicarles. Desde luego, debe entenderse entonces, con la presencia de ellos, que se acepta esta ponencia como previamente se había hecho en el día de ayer, por lo cual se entenderá aprobada en la fecha. No me referiré a la parte inicial, teniendo en cuenta de que la configuración de la sentencia es el resumen de las posiciones de cada una de las partes. También quedará consignado simplemente en forma también muy sintética lo que han expuesto ahora. Simplemente la parte actora defendiendo de que se acceda a las pretensiones, en oposición la parte demandada de que los actos fueron expedidos conforme a derecho y por tanto deben negarse las pretensiones del actor, y el señor Procurador Judicial manifiesta estar de acuerdo con lo pretendido por la parte actora. Pretende por manera la señora Estela Quiroga Páez que por parte de este tribunal se declare de manera principal la nulidad de las resoluciones 62990 de 31 de diciembre de 2008 y PAP C22800 del 9 de septiembre de 2010, con las cuales le fue denegado el derecho a la pensión gracia. A título de restablecimiento del derecho impetra el reconocimiento y pago de la aludida prestación, a la cual discute tener derecho por haberse desempeñado como docente en plazas nacionalizadas y territoriales por más de 20 años y además por haber cumplido más de 50 años de edad. El problema jurídico ya se había planteado, pero entonces sí lo planteo nuevamente ahora con la presencia de los señores magistrados de manera oficial. Cumple la demandante con los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia creada en la ley 114.913, especialmente con la exigencia relativa al cumplimiento de los tiempos de servicio de docente en el ámbito territorial o nacionalizado. En este momento es oportuno señalar que las excepciones propuestas, tal como se advirtió en esta misma audiencia, por la entidad demandada, denominada sin existencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción, en tanto aluden al mérito de la controversia, se entenderán subsumidas en el estudio del caso concreto. Sobre la denominada excepción genérica, no encuentra la sala que alguna se haya demostrado. Esta colegiatura, en aras de darle solución jurídica al problema jurídico planteado, precisa abordar varios puntos que integran el litigio, así: los actos demandados. La resolución 62990 mencionada
Cajanal indica que la señora Quiroga Páez laboró desde el 15 de julio del 91 hasta el 30 de junio del 2005 como docente de carácter nacional, luego de lo cual, acudiendo a extensos considerandos normativos y jurisprudenciales, coligió la referida entidad que la interesada no demostró haber cumplido 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital, concretamente folio 12 infra del cuaderno 1. Posteriormente, con la resolución PAP 12800 del 9 de septiembre de 2010, que obra de folios 14 a 18 del cuaderno 1, confirmatoria de la decisión anterior, insistió el organismo de previsión en que, según el certificado de servicios, el tiempo laborado por la demandante en el Liceo Mixto Aranjuez entre el 15 de julio del 91 y el 31 de diciembre de 2002 fue en plaza del orden nacional, por lo que no le asiste el derecho a obtener la pluricitada pensión prestación económica. Lo probado en la actuación. Se precisa inicialmente que fueron presentadas copias simples al proceso por la parte demandante, pero ninguna de ellas fue tachada de falsa por la parte demandada como para hacer algún pronunciamiento sobre el particular. Además, teniendo en cuenta el artículo 83 constitucional, pues obviamente acudiendo al principio de la buena fe, obviamente se tendrán en cuenta todas esas pruebas para efectos de la decisión a adoptar. Así se tiene. No se discute en el plenario que la señora Estela Quiroga Páez cumplió 50 años de edad el 25 de junio de 2005, que es lo que se desprende de su registro civil de nacimiento, Visilia folio 15 del cuaderno de actuación administrativa, el número 2, y convalidado con el contenido de la resolución 62990 de 2008, que ha sido demandada. En el mismo cuaderno 2 reposa al vuelto del folio 18 el certificado número 799 expedido por la coordinadora encargada de hojas de vida de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas el día 5 de julio de 2005, en el cual indica que la señora Quiroga Páez ha prestado su servicio al magisterio de este ente territorial en Plaza Nacional, según nombramiento efectuado a través del decreto 271 del 11 de julio del 91, habiéndose posesionado el día 15 ulterior, se subraya Plaza Nacional. Según la constancia expedida por la Secretaría de Educación de Manizales el 13 de julio de 2005, la señora Estela Quiroga Páez ha prestado sus servicios como docente en, se resalta, Plaza Nacionalizada, de tiempo completo en el Liceo Mixto Aranjuez de Manizales, folio 27, cuaderno 1. Adicionalmente, según el certificado de historia laboral número 14422 expedido por la misma Secretaría de Educación de Manizales el 10 de octubre de 2011, explica que la señora Estela Quiroga Páez ha prestado sus servicios como docente de la siguiente manera. Entre el 18 de abril del 79 y el 3 de febrero de 1980 en el Colegio Marco Fidel Suárez del Departamento del Tolima, nombramiento en propiedad, Plaza Nacionalizada. Entre el 26 de febrero de 1981 y el 14 de julio del 91 en el Colegio Departamental de Bachillerato, Departamento de Meta, nombramiento en propiedad, Plaza Nacionalizada. Desde el 15 de julio de 1991 hasta la fecha de expedición del certificado, 10 de octubre de 2011, en la Escuela Ricardo Jaramillo Arango, nombramiento en propiedad, en el Liceo Mixto Aranjuez por traslado, en el Instituto Integrado La Sultana, traslado, y en el Instituto Integrado La Asunción, también por traslado, todos del municipio de Manizales, según precisa el certificado en mención. El nombramiento efectuado a la actora el 15 de julio de 1991 se hizo en Plaza Territorial. Ver en el mentado certificado los numerales 3, situación laboral, 1, tipo de vinculación y 4, datos de quien certifica. Conforme se observan las resoluciones 687 del 92, 724 del 93, 7322 del 97 y 1160 del 99 y 1648 de 2001, obrantes de infolios 22 a 26 respectivamente del cuaderno principal, la señora Estela Quiroga fue ascendida en el escalafón nacional docente en plazas de carácter nacionalizado, se subraya, del municipio de Manizales. Atendiendo a la constancia de fecha 13 de julio del 2005 ya relacionada, folio 27, la actora vengó durante el año 2004 y hasta la data de expedición de esta pieza documental, además del salario básico mensual, la prima de vacaciones y la prima de Navidad.
según certificado y antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación el 30 de marzo de 2006, la señora Estela Quiroga Páez no registra sanciones ni inhabilidades de alguna índole, folio 20 del cuaderno 2. Marco jurídico de la pensión gracia. La pensión gracia, pues como se conoce, tuvo su origen con la expedición de la Ley 114 de 1913. Luego fue ampliada con la Ley 116 de 1928, extendiéndose beneficio a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. Su artículo 6 autorizó a los docentes completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando a los servicios prestados en diversas épocas, tanto en enseñanza primaria como en la normalista, asimilando para tales efectos la inspección de instrucción pública, a la enseñanza primaria. La Ley 37 del 33, también alusiva a la materia, en su artículo 3 hizo extensiva la pensión de jubilación de los maestros de escuela a aquellos que hubieran completado el tiempo de servicio señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. A su turno, la Ley 91 del 89, artículo 15, numeral 2, reiteró la vigencia del derecho a la pensión gracia solo para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Y siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales. En efecto, estableció ad pedem litere el citado aparte normativo, comillas, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de la Ley 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen, se resalta, o llegaran a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme el decreto 081 del 76 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la Nación. Se precisa indicar aquí que la declaratoria de exequibilidad que sobre la vinculación hasta el 31 de diciembre del 80 dispuso el precepto, en sentencia C489 de 2000 de la Honorable Corte Constitucional, refirió que las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes del 29 de diciembre de 1989, fecha de vigencia de esa regulación, quedaban a salvo de la nueva normativa al constituir derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer. En cuanto al alcance del aludido precepto, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia de sala plena de 29 de agosto de 1997, en donde hizo las veces de magistrado ponente el doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, se refirió precisamente a los docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. Y continúa el Consejo de Estado: a ellos, por haberse sometido repentinamente a ese cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubieran estado vinculados de conformidad con las leyes ya mencionadas, comillas, con la pensión, con el aditamento de su compatibilidad, comillas, con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar a cargo total o parcialmente de la Nación, hecho que modificó la Ley 114 del 13 para dichos docentes, en cuanto esta señala que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional. Vale precisar también respecto al proceso de nacionalización, retoma la palabra la sala de decisión del tribunal, que con la entrada en vigencia de la Ley 43 del 75, la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, municipios y distritos, pasó a ser un servicio público a cargo de la Nación, desarrollándose paulatinamente entre el 1 de enero del 76 y el 31 de diciembre del 80. Este proceso de nacionalización de la educación oficial implicó que las remuneraciones salariales y prestacionales de la planta docente territorial fueran asumidas directamente por la Nación. Posteriormente, con la expedición de la Ley 60 del 93, que determinó la distribución de competencia entre la Nación y las entidades territoriales, entre otras regulaciones, estableció que el sector educativo estaría a cargo de la entidad territorial para que asumiera la prestación del servicio público de educación. El caso concreto:
Atendiendo a las pruebas sobrantes en el cartulario, está suficientemente determinado que la demandante no solo cuenta con la edad exigida por el marco normativo relacionado para hacerse merecedora al beneficio pensional perseguido, sino también que ella se encontraba vinculada al servicio docente en plaza nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980, que recuerda fue el límite para obtener ese beneficio prestacional. Ahora bien, el busilis del asunto se entrelaza indudablemente con el tiempo de servicios que la nulicente prestó a partir del 11 de julio del 91, toda vez que, como se pudo apreciar en el acápite de pruebas, línea de atrás elaborado, obran en el cartulario certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y por la Secretaría de Educación Municipal de Manizales, que de forma contradictoria identifican el tiempo de plaza en la cual la señora Quiroga Páez fungió como docente desde la antedicha data. En efecto, se recuerda el certificado 799 expedido por el ente departamental el 5 de julio del 2005, folio 18, cuaderno 2, refiere que la actora fue nombrada en Plaza Nacional según decreto 71 del 11 de julio del 91, posesionándose como docente en primaria el día 15 de esos mismos meses y año, al paso que el certificado 14422, proferido por la Secretaría de Educación de Manizales el 10 de octubre de 2011, visible a folio 21 del cuaderno principal, es diáfano en precisar, en relación con las plazas en que se desempeñó la actora como docente, que, comilla, plaza nacionalizada hasta el 14 de julio del 91 y nombrada nuevamente como plaza territorial a partir del 15 de julio del 1991. Consignando asimismo que este último nombramiento se efectuó mediante decreto 71 del 11 de julio del 91. Ante el escenario expuesto, especial relevancia toma la lectura del mentado acto de nombramiento 71 de julio de 1991, por cuanto tal y como de forma reiterada lo ha expuesto el Honorable Consejo de Estado, en aras de determinar si hay lugar a reconocer la pensión gracia, toma connotación el hecho de que se acredite en debida forma que el interesado o la interesada hubiere prestado sus servicios en entidades del orden departamental y en virtud de nombramientos de autoridades del mismo orden. Es así como a folio 38 vuelto del cuaderno 2, actuación administrativa, se observa el multicitado decreto 271 del 91, comilla, por el cual se causan novedades en la administración del personal en el sector educativo del municipio de Manizales, por cuya virtud la alcaldesa mayor de Manizales, así se denominaba en esa época, nombró a Estela Quiroga Páez en el cargo de docente de tiempo completo en la Escuela Urbana Ricardo Jaramillo Arango, del ente territorial. Sumado a ello, a folio 39 y Biden se registra el decreto 379 del 25 de agosto del 94, también expedido por el burgomaestre local, con el cual se decide trasladar a la citada docente al Liceo Mixto Aranjuez. Y finalmente, atendiendo a la información comprendida en el pluricitado certificado 14422 de 2011, folio 21, cuaderno principal, se tiene establecido que, ulterior a ello, la nulicente fue trasladada al Instituto Integrado La Sultana y a la Institución Educativa La Asunción, habiendo conservado en esta última plaza el tipo de vinculación territorial inicialmente indicado. No existe por modo de citación alguna respecto a que el nombramiento realizado a la actora desde el 11 de julio del 91 provino de la autoridad administrativa local, municipio de Manizales, siendo por modo diáfano concluir que dicha relación, así como la derivada de los posteriores traslados de que fuera objeto la demandante, se predicó frente a plazas de índole territorial, tal y como fue certificado por la Secretaría de Educación de Manizales. De otra parte, no comparte esta corporación el criterio esgrimido por la entidad demandada en su defensa, atinente a que la señora Quiroga Páez no le asiste el derecho pensional pretendido, habida cuenta de que ese vínculo en una plaza cofinanciada por el Estado y de contera de carácter nacional, pues se explica, la citada actora siempre estuvo vinculada al servicio docente en el orden departamental y territorial, al margen que en virtud del sistema de pago de obligaciones prestacionales y salariales hubieran sido canceladas con recursos del FER, dineros del situado fiscal.
Sobre la cofinanciación de los educadores es pertinente expresar que se trata de un sistema de pago de las respectivas obligaciones prestacionales que van a cargo de la Nación y la entidad territorial en vigencia de los llamados fondos de cofinanciación para la inversión social FIS. Sobre el particular, el manual operativo para el trámite de prestaciones económicas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio describe la cofinanciación en los siguientes términos. Esto se obtuvo de la página web www.fomag.gov.co. 3 cofinanciados son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial que pertenecen a la planta de personal del distrito, departamento o municipio y que durante la vigencia de los convenios entidad territorial, Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social FIS, eran cofinanciados por la Nación, 70% y 30% a cargo de la entidad territorial. Hay un destacado de la corporación. De ahí que no quepa duda alguna que el sistema de pago de las prestaciones de los docentes no implica per se que sus vinculaciones al ser del nivel seccional cambien únicamente por el hecho de que la Nación tenga alguna participación financiera independiente del porcentaje. El tiempo de servicios docente en el subiúdice se demostró en forma debida con el certificado de la historia laboral de la actora expedido por la Secretaría de Educación de Manizales, folio 21, cuaderno principal, que el accionante elaboró en plazas territoriales en una primera etapa entre el 18 de abril del 79 y el 3 de febrero del 80, y en segundo término desde el 26 de febrero del 81 hasta el 10 de octubre del 2011 en forma continua. Cabe precisar que la solución de continuidad acaecida del 4 de febrero del 80 obedece a la renuncia que en ese entonces la demandante presentó, según se constata en el certificado a que se viene haciendo alusión. Así las cosas, al sumarse los referidos tiempos de servicio docente prestados por la nulicente en plazas nacionalizadas y territoriales, se tiene que la señora Quiroga Páez acredita un total de 31 años, 5 meses y un día de lazo útil para acceder a la prestación vitalicia aquí implorada. El estatus pensional. Haya este juez plural que los 20 años de servicio necesarios para acceder a la pensión gracia tuvieron lugar del día 9 de mayo del 2000 el día 9 de mayo de 2000. De esta suerte, no habiéndose debatido el hecho que la actora cumplió los 50 años de edad el 25 de junio del 2005, se infiere que en esta data es que cumplió con la totalidad de los requisitos que confiere el derecho a la prestación. Epítome de lo expuesto. 1. Al haber estado la señora Estela Quiroga Páez vinculada como docente en plaza nacionalizada antes del 31 de 1980. 2. Al haber cumplido los 50 años de edad el 25 de junio del 2005. 3. Al no haber sido materia de discusión la buena conducta de la docente durante su ejercicio, más si se encontraba probada la misma. Y 4. Al estar debidamente probada la prestación de sus servicios como docente mediante vinculación en plaza nacionalizada por más de 20 años, pero en el nivel territorial es que le asiste derecho a obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo que da lugar a declarar no probada la excepción de mérito denominada inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, formulada por la parte demandante, declarándose de contera la nulidad de los actos enjuiciados. Liquidación pensional. De conformidad con el artículo 5 del decreto 1743 del 66, reglamentario de la ley 4 del 66, la cuantía de la pensión gracia a reconocer habrá de liquidarse con el promedio del 75% de los salarios devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 25 de junio del 2004 y el 25 de junio del 2005, entendiendo por salario la totalidad de los ingresos que recibe el trabajador por sus servicios conforme a las leyes a la ley 33 de 1985 y decreto 10242 de 1978, artículo 45. Prescripción de las mesadas pensionales. El artículo 102 del decreto 1848 del 69 establece sobre la prescripción de mesadas pensionales. Comillas, 1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en los decretos 31 y 35 del 68 y este decreto prescriben en 3 años contados a partir de la fecha de la respectiva obligación, de que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. Para el caso concreto, teniendo en cuenta que
1. La demandante obtuvo el estatus pensional el día 25 de junio del 2005. Que el trámite adelantado ante Cajanal para efectos del reconocimiento de la pensión lo inició el 6 de abril de 2006. 3. Tomando en consideración la fecha de notificación del último acto que resolvió dicha solicitud, 9 de noviembre del 2010, con sencillez se deduce que el lapso de 3 años que establece la norma no transcurrió desde esta última data hasta el momento de presentación de la demanda, y 17 de julio de 2012, acto individual de reparto de folio 19. Por ende, tampoco habrá lugar a declarar probado el medio exceptivo de prescripción frente a las mesadas formulado por Cajanal. Costas, con fundamento en el canon 188 de la Ley 1437-2011 y el 392 del Código de Procedimiento Civil, las costas han de correr a cargo de la UGPP como sucesora procesal de Cajanal e ICE en liquidación. Como agencias en derecho se fija la suma de 1.619.850 pesos. Es por lo discurrido que el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla, decláranse no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y prescripción formuladas por Cajanal, empresa industrial y comercial del Estado, en liquidación. Declárase la nulidad de las resoluciones 62990 del 31 de diciembre de 2008 y PAP número 12800 del 9 de septiembre de 2010 emanadas de Cajanal e ICE en liquidación, con las cuales se denegó la pensión gracia a la señora Estela Quiroga Páez. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en calidad de sucesora procesal de Cajanal e ICE en liquidación, reconocer y pagar a la señora Estela Quiroga Páez, identificada con cédula de ciudadanía 28823.469, la pensión gracia de jubilación a partir del 25 de junio de 2005, fecha en que obtuvo su estatus pensional, liquidada con el 75% de todo el salario vengado durante el último año en que consolidó este derecho prestacional, es decir, teniendo en cuenta el sueldo básico, la prima de vacaciones y la prima de Navidad percibidos por la actora entre el 25 de junio del 2004 y el 25 de junio del 2005. Las sumas reconocidas serán reajustadas con la fórmula que ha sido admitida por el Honorable Consejo de Estado, R, que es el valor final, RH, que es el valor histórico, por el índice final de precios al consumidor sobre el índice inicial de precios al consumidor, según el cual el valor R se determina multiplicando el valor histórico, que es el que corresponde a la prestación social, por el logaritmo que resulta dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el de DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos. La sucesora procesal de la entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437-2011, previniéndose a la parte actora de la carga prevista en el inciso segundo del citado precepto. Costas a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Personal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, sucesora procesal de Cajanal e ICE en liquidación, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme lo determinan los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil. Fíjense como agencias en derecho, también a cargo de la UGPP, la suma de 1.619.850 pesos. Ejecutaría esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si los hubiere y archívese el proceso previa a las anotaciones del caso en el sistema Justicia Siglo XXI. Notifíquese, esta notificación se hará conforme lo determina el artículo 203 de la Ley 1437, tantas veces mencionada en este acto procesal. Providencia discutida y aprobada en sala de decisión celebrada en la fecha, según el acta a la cual se le ha fijado el número 059. Augusto Morales Valencia, magistrado ponente; Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado; William Hernández Gómez, magistrado. Habiéndose agotado entonces el objeto de lo que es esta audiencia inicial con fallo, se levanta la sesión
solicitando a quienes han participado de la misma el favor de firmar el acta correspondiente. Muchas gracias. Se levanta la sesión.